En este ejercicio nos dicen un resumen estadístico del gasto en euros por hogar durante 2020. Entonces tenemos aquí los típicos estadísticos descriptivos que da Recomander cuando le pides un resumen numérico. La media, la desviación, asimetría, una serie de percentiles, mínimo, máximo, etcétera, ¿no? Es algo que has hecho muchas veces en la P1 de esta asignatura y que luego, como puedes ver, pues sale en la prueba de síntesis. Este problema es muy reciente, del 12 de enero del 2022, y es muy habitual este tipo de problemas en el cual pues nos dan un resumen numérico. Personalmente pienso que la mejor forma de estudiar esta asignatura, de preparar la prueba de síntesis, es hacer un montón de problemas y, si es posible, de las últimas pruebas de síntesis. Yo tengo un vídeo más completo que este es solamente un único ejercicio, pero tengo un vídeo con un montón de ejercicios resueltos que tienen que ver con la P1 en la PS de los últimos semestres. Si quieres acceder, si quieres ver el vídeo completo, ponte en contacto conmigo, envíame un mensajazo y te explico cómo hacerlo. Bueno, por tanto, tenemos aquí la tabla de resumen numérico y nos preguntan, ¿cómo se define la variable? Fíjate que este resumen numérico solamente lo podemos obtener si la variable es cuantitativa, o sea, numérica, es lo mismo cuantitativa que numérica. Entonces, eso ya está claro. La variable es cuantitativa porque se define con valores, se mide. En este caso se mide pues, a través de una encuesta, ¿no?, publicada por el INE. Si la variable no se pudiera medir, sino solamente se pudiera catalogar o categorizar, como por ejemplo el color del pelo, pues no podríamos calcular la media ni la desviación típica. Una variable categórica no puedes obtener ni la media, ni la desviación, ni los percentiles, nada, ¿vale? Por tanto, ya solamente viendo el resumen numérico ya sabemos que es cuantitativa. ¿Y será continua o discreta? Pues para eso te tienes que fijar en los percentiles. Los percentiles son datos correspondientes a algunas familias en concreto. Por ejemplo, esto es el gasto de una familia en concreto que está entre las familias que menos gastan, ¿no?, el percentil 25. Es el gasto de una familia en concreto, es decir, en algún lugar del Excel donde están estos datos hay un valor que es 4.546,745. Y lo mismo pasa con los demás percentiles. Si tú ves que los percentiles tienen valores decimales, eso es un indicativo de que en el Excel donde están guardados los datos, los valores están definidos con decimales. Y por tanto es una variable cuantitativa continua. Es decir, una variable en la que entre dos valores hay infinitos valores posibles, tantos como decimales quieras ponerle. Si hubiéramos visto que los percentiles son valores discretos, entonces ya diríamos que es una variable cuantitativa discreta. Pero cuidado, incluso si la variable es discreta, su media puede tener decimales. Así que no nos vamos a fijar en la media para saber si es continua o discreta, ni tampoco en la desviación. Siempre nos vamos a fijar en esto de aquí, el mínimo, máximo y los tres cuartiles. Y luego también en el apartado A nos preguntan ¿qué gráfico es apropiado para resumirla? Siempre que es una variable cuantitativa continua, la representamos con un histograma. Apartado B dice, calcula e interpreta dos estadísticos de dispersión a partir de los datos proporcionados en la imagen. Dos estadísticos de dispersión. Mira, yo aquí te he puesto 4, porque, como dice calcula, en realidad me ha parecido que no querían que pusiéramos ninguno de los que están aquí, sino que los calculásemos nosotros. Pero bueno, eso es una interpretación mía, en realidad, ¿eh? Yo le pondría los 4 y ya está, y que elijan. Mira, por un lado tenemos la desviación típica, 49,79. Tenemos aquí, nos la da directamente Recomander. Por otro lado, podemos calcular lo que sería la varianza, que no es más que la desviación al cuadrado. No aporta ninguna información nueva. De hecho, lo primero que se obtiene, si tú lo calculas a mano, lo primero que se obtiene es la varianza y después haces la raíz y obtienes la desviación típica, si lo haces a mano, ¿eh? Pero Recomander pues, te da la desviación típica porque es el que más se usa. Bueno, a partir de aquí podemos calcular también el coeficiente de variación. Explicas, aquí cuando estás haciendo esto, no solamente des los números, sino explica qué es cada cosa, lógicamente. La desviación y la varianza son estadísticos de dispersión absolutos, que son una forma de medir la distancia media de cada dato a la media. ¿De acuerdo? Cómo de lejos están respecto al centro, respecto a la media. Y luego el coeficiente de variación es una medida de dispersión también, pero ya es relativa, porque lo que hace es que divide la desviación entre la media y ese valor nos sirve para comparar
la dispersión entre variables cuyas medias sean diferentes. Porque como lo hemos calculado con respecto a la media, ya estamos quitando el efecto de la media. Y podemos comparar dispersiones entre variables cuyas medias sean diferentes. Algo que no podríamos hacer si usásemos esto. Todo esto que te comento es para que también lo metas en el apartado B, en la explicación dentro de esas 150 palabras que van a ir muy apretadas. Bueno, pues 0.01, que lo podemos dar así o lo podemos multiplicar por 100, pero la interpretación es exactamente la misma. Y por último tenemos el IQR, el rango intercuartílico. También es una medida de dispersión, en este caso también absoluta, porque lo que hacemos es restar percentil 75 menos percentil 25 y da 64. ¿Y por qué tenemos este rango intercuartílico si ya tenemos un montón de estadísticos de dispersión? Pues porque habrá ocasiones en las cuales la distribución no sea adecuada para fijarnos en la media como estadístico de tendencia central. Si has visto los vídeos de teoría sabrás que las distribuciones que son muy asimétricas, en esas distribuciones la media no es un buen estadístico de tendencia central, es mejor la mediana. Y claro, si la media no vale como estadístico de tendencia central, tampoco es muy adecuado calcular estas cosas de aquí, ni estas, que están todas referidas a la media. La desviación típica es la distancia a la media, de una forma o de otra, ¿vale? Es la distancia a la media. Y si la media no está en el centro, pues entonces no estamos calculando bien la dispersión. Entonces, en aquellas variables en las que haya una asimetría muy pronunciada, pues es mejor no calcular este tipo de estadísticos, sino obtener el IQR, que es el rango intercuartílico, y que se calcula de esa forma.